Eutanasia, Nivia, de tanto hemos hablado. Aparentemente el 12 de agosto seguramente pueda ser la jornada donde se apruebe el proyecto de ley en el plenario de la Cámara de Diputados. Hemos tenido acá ponencias de un lado, de otro, diputados del departamento como el doctor Federico Casareto, que vino acá y expuso los porqué de estar en contra de esta ley, entre otros. Hoy charlamos y le agradecemos mucho estos minutos con el diputado del Frente Amplio, Luis Gallo. Diputado, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, encantado. Bueno, usted es de los legisladores que defiende este proyecto y que, además de defenderlo, está bregando para que tenga celeridad en su aprobación. Sí, es verdad. Estamos bregando, es más, fuimos uno de los redactores del proyecto de ley que empezamos a redactarlo en el periodo pasado. En el año 2020 empezamos a trabajar con un conjunto de legisladores del Frente Amplio para elaborar un proyecto de eutanasia. Ya había uno presentado por el diputado Ope Pasqué, y después que tuvieron los dos carácter de proyecto de ley, empezamos a trabajar en conjunto con el doctor Ope Pasqué a los efectos de unificar los dos proyectos que en definitiva apuntaban a la eutanasia. Y es el proyecto que hoy estamos trabajando en este nuevo periodo legislativo y que tenemos muchísimas expectativas de que el martes 12 a las 10 de la mañana va a haber una sesión especial para tratar este tema tan sensible y tan delicado. Ya tienen las mayorías necesarias, ¿verdad? Sí, tenemos las mayorías necesarias en la Cámara de Diputados y en la Cámara del Senado. Tenemos una amplia mayoría porque prácticamente diríamos que una gran proporción de la bancada del Partido Colorado va a acompañar el proyecto, el Frente Amplio en su totalidad. También hay 4 o 5 legisladores del Partido Nacional y el legislador del Partido Independiente van a acompañar el proyecto. O sea que pensamos tener incluso mayor cantidad de legisladores que en la legislatura pasada. La diferencia que hay es que ahora en la Comisión de Salud del Senado la mayoría la integra el Frente Amplio y por lo tanto va a haber una rápida y un aceleramiento para aprobarlo en la Cámara de Senadores, que fue lo que no pasó en el periodo pasado. Diputado, usted es doctor, ¿verdad? Sí, cirujano infantil. Sí, porque está esta cuestión de incluso algunas ponencias que hemos tenido aquí en nuestra mesa por parte de legisladores que también son doctores, dicen, no, yo estudié para defender la vida. ¿Cuál es conceptualmente el lugar en el que usted se para a la hora de hablar de esta ley de eutanasia? Ahí está. Yo, dentro de los que apoyamos la ley de eutanasia, soy más restrictivo. O sea, yo creo que todos estamos para salvar al paciente, para facilitar para que el sufrimiento no sea tal. Por eso existen los cuidados paliativos y apostamos mucho a los cuidados paliativos, a seguir mejorando en la calidad y en la universalidad de los cuidados paliativos. Ahora bien, un paciente que llega a una etapa terminal, que ya está con cuidados paliativos hace 3 o 4 meses, y que el propio paciente, porque esto es una decisión que llamamos personalísima, que solamente el paciente puede solicitar, ¿verdad? Y dice el paciente, yo no tengo más vuelta con el tema de mi enfermedad, yo sé que me queda un mes de vida y sé que voy a pasar por un sufrimiento insoportable como puede ser el último mes o los últimos 2 meses de un paciente portador de ELA, por ejemplo. Y no quiero pasar, ni quiero que mi familia pase este sufrimiento. El médico tiene la obligación moral de que ese paciente fallezca dignamente. Y fallecer dignamente es que el paciente, el día que quiera y en el lugar donde quiera, que generalmente es en su casa, en su domicilio, frente a sus seres queridos, ahí se le practica la eutanasia y el paciente muere en paz, en armonía, digamos. Y para eso también nos enseñan en la facultad, a que la gente debe morir con dignidad. Entonces, nosotros somos impulsores de este proyecto bajo determinadas circunstancias y viendo, como yo siempre digo, los 3 aspectos fundamentales o los 3 grupos de enfermedades, que son los cánceres en la etapa terminal, después de haber pasado
todos tratamientos, incluso cuidados paliativos, las enfermedades neurodegenerativas, como en el caso de la esclerosis lateral amiotrófica, y la cuadriplegia, que es el tercer, digamos, conjunto, digamos, de enfermedad, que es la sección medular a nivel cervical, donde el paciente queda absolutamente inmovilizado hasta dificultad para respirar y para tragar. En esos casos en que el sufrimiento es insoportable, el sufrimiento físico y psíquico del paciente, ustedes tienen que saber las cartas que llegan a la Comisión de Salud solicitando la eutanasia en pacientes que ya están en esas etapas. Entonces, me parece que es un derecho más que seguramente el 12 de este mes estaremos consagrando, porque hay mucha gente esperando esta ley. Doctor, usted recién decía, el médico tiene la obligación de dar una muerte digna. No, me refiero a una obligación moral. El proyecto de ley contempla la objeción de conciencia. No quiere decir que todos los médicos, el médico que se sienta con la capacidad de atender un paciente oncológico o un neurólogo para un tema neurológico, está amparado por la ley, pero si no quisiera, porque tiene consignas filosóficas o religiosas, si no quisiera, no tiene ningún problema, está amparado por la propia ley. Por eso decimos que es una ley que tiene garantía, tanto para el paciente como para el personal de la salud. Para el paciente, porque el paciente que solicita la eutanasia ante el médico tratante, ¿verdad?, el vicemédico tratante luego se habilita la eutanasia, pasa a la opinión de un segundo médico que no puede estar jerárquicamente ser superior que él. Por lo tanto, ese segundo médico también hará una evaluación estricta del paciente, y de eso tiene 5 días para actuar. Si las dos opiniones médicas coinciden con que el paciente está apto para practicar la eutanasia, entonces el paciente vuelve a su médico tratante y ahí firma con 2 testigos, que no deben ser familiares directos, firma en la historia clínica la voluntad de la eutanasia, y ahí ponen el día y la hora que se practicaría. En el caso de que haya una discordancia entre la primera opinión médica y la segunda opinión médica, lo que hacemos es una junta médica integrada por 3 médicos. Uno de ellos tiene que ser de la especialidad que tiene el paciente. Otro segundo médico, nos parece que la evaluación de un psiquiatra en esa discordancia que hay entre una opinión y otra, y el tercer médico será a cargo de la reglamentación de la ley. Y esa comisión va a ser la que en definitiva va a decidir si el paciente es pasible o no de eutanasia. O sea que me parece que damos bastantes garantías, sin ser, porque uno de los temas que la gente con experiencia de otros países nos decía, de no ser muy burocráticos en esto, porque no tenemos que olvidarnos que detrás de una decisión tan importante como es solicitar la eutanasia, hay un paciente que está sufriendo. Entonces, crear muchas comisiones y muchos especialistas para la toma de decisiones y muchas discusiones, muchos ateneos previos, no nos parece adecuado. Por eso no creemos en que están dadas las garantías con 2 opiniones médicas y la Junta Médica. Me quedo con un montón de preguntas para hacerle y voy a ir conversando un poquito. ¿Qué pasa cuando el paciente no puede expresar su voluntad? No puede hacerse la eutanasia, no. No. Por más que haya un familiar, un hijo que diga no quiero ver a mi madre sufriendo de esta manera y... No. La ley es muy clara, esto es una decisión personal. Solamente el paciente, en su sano juicio, es el que solicita la eutanasia. Hay que habilitarlo, pasar por todo esto que yo conté, tiene que volver a su médico tratante con 2 testigos y firmar en historia clínica. Eso quiero que quede muy claro, porque es así. La eutanasia es la solicitud del propio paciente. Tampoco se puede realizar, digamos, que el paciente firme algo en un comienzo de un proceso de etapa terminal, podríamos decir, que diga, bueno, yo voy a ir, vayan hasta que se pueda y si no, yo no quiero seguir más. Bueno, nosotros tenemos hoy una ley de voluntad anticipada que en forma reglamentada, ya hay una ley
en el cual uno puede, estando sano, hoy firmar una documentación que en el caso de que yo tenga un cáncer y me tenga que intubar o tenga que hacerme radioterapia, yo rechazo los tratamientos, menos los cuidados paliativos. Pero rechazo que me intuben, por ejemplo, si tengo un accidente y me tienen que intubar, yo puedo dejar firmado ya desde ahora. Hay una ley que tiene 7, 8 años que es muy poco conocida. Se llama una ley de voluntad anticipada. Pero en el caso que tú me estás preguntando, no. Cuando el paciente solicita la eutanasia porque va a entrar en un estado terminal, eso será una evaluación que hará con el médico. Si el paciente tiene un cáncer y ya pasó por todas las etapas de tratamiento y entró en la etapa de cuidados paliativos, bueno, si los cuidados paliativos no pueden paliar el dolor o el paciente decide libremente de que no quiere seguir sufriendo ni padeciendo, el médico está habilitado porque es una enfermedad incurable, irreversible y terminal. Entonces, en ese caso, pero si el paciente entrara en coma, no se puede hacer. Claro. Lamentablemente no se puede hacer porque esto es la voluntad del paciente que la debe dejar firmada. Diputado, y mucho se habla de los cuidados paliativos, de hecho usted lo ha mencionado en varias oportunidades. ¿Es tan fácil acceder a cuidados paliativos? Sí. Yo creo que están haciendo, obviamente las personas que están en contra de los cuidados paliativos dicen que no hay un desarrollo, que es difícil. En un informe del Ministerio de Salud Pública del año 2023 nos decía que hay un documento, hay un informe hecho que el 74.7% de la población del Uruguay tiene cobertura de los cuidados paliativos. Eso no quiere decir que estén bien distribuidos en todo el país, obviamente. Yo creo que hay que seguir trabajando, hay que seguir formando médicos paliativistas, hay que seguir universalizando, o sea, al norte del Río Negro siempre hay más dificultades en conseguir especialistas, entonces ahí tenemos un desafío muy importante. Pero de todas maneras, una cosa no contrapone con la otra, porque yo puedo tener los mejores paliativistas del mundo, pero si yo voluntariamente me enfrento a enfermedades irreversibles, incurables, intratables, con sufrimiento insoportable, yo, aunque haya cuidados paliativos, tengo el derecho de decidir cuál va a ser el fin de mi vida. Y de eso se trata. Doctor, dijo hace unas jornadas atrás la ex fiscal Fossati que es una herramienta para matar viejos. Bueno, yo preferiría no entrar en ese tipo de discusión, porque uno de los temas que uno está tratando es de altísima sensibilidad, y hay que tratarlo con respeto, hay que tratarlo con sensibilidad, hay que tratarlo con seriedad, con conocimiento, y no podemos estar contestando a agravios porque son ofensas para lo que pensamos distinto. Yo respeto muchísimo a aquellos que piensan distintos por temas religiosos, filosóficos, éticos, los respeto. Yo tengo otra posición, pero no salgo a atacar, porque no me parece que un tema de esta magnitud se defienda diciendo que los médicos somos asesinos, que estamos haciendo máquinas para matar a ancianos. Digo, que cualquier paciente que tenga una enfermedad crónica va a poder, como una depresión mental, va a poder solicitar la eutanasia. Digo, se está creando un clima del terror que me parece que no contribuye a un tema tan importante como es este. Por eso no voy a contestar ese tipo de agravios. Esto que mencionó recién, esto de que pueda existir gente con temas mentales que soliciten la eutanasia, solicitarla, porque usted lo aclaró varias veces a la hora de que se hacen evaluaciones médicas en un escalón, un siguiente escalón con nuevas evaluaciones médicas, o sea, solicitar la eutanasia no quiere decir lograrla, ¿no? Exacto, uno puede solicitar la eutanasia. El médico tratante tiene la responsabilidad de ver si el paciente entra dentro del artículo 2. Ustedes lean el artículo 2 y van a ver que hay dos categorías bien claras. La primera categoría, enfermo con cáncer, y la segunda categoría cuando dice patologías irreversibles, intratables, que llevan un deterioro progresivo, Eso es lo que dice el artículo 2. Si el paciente reúne esas condiciones, está lúcido, te entiende, porque de eso se trata, si el paciente está apto psíquicamente para solicitarte esto. Si tú evalúas que el paciente está apto psíquicamente y que reúne las condiciones, el médico puede acceder
a la eutanasia y pasa al segundo médico. Pero ese médico puede rechazarla, tú la podés pedir, pero el médico puede evaluar que tu grado de conciencia no es tal, de que estás delirando, que preciso un apoyo técnico, entonces solicito la presencia de un psiquiatra para que me ayude a evaluar la psiquis del paciente. Entonces el médico puede rechazar perfectamente la eutanasia, porque hay criterios específicos que están determinados en el artículo 4, en el artículo 2. Por lo tanto, van a haber zonas grises que siempre existen, porque hay enfermedades muy claras y estados terminales muy claros, y hay algunos que no son tan claros, que son grises, y ahí está en la capacidad del médico, del equipo médico, para poder evaluar la solicitud del paciente. Hablando de quienes están a favor de los que están en contra de la ley de eutanasia, no recuerdo si fue literal, pero sí el concepto es este. Nos decía el doctor Casareto un día aquí en nuestros estudios: a mí nunca me pasó que alguien me pida morir, que me quiero morir. Todo el mundo te pide quiero vivir. ¿A usted le pasó que le pidieron querer morir? En mis 30 años he tenido 2 o 3 situaciones de solicitudes cuando no existía la eutanasia, y por suerte los pacientes, por suerte, fallecieron rápidamente, después por la patología que han tenido, pero es verdad, lo que dice el doctor Casarito es verdad. En tantos años, 3 solicitudes de eutanasia, y hace muchos años, de eutanasia no, doctor, sáqueme, no quiero vivir más, no puedo sufrir más, no quiero que me estén viniendo a bañar, no quiero ver, he tenido, ya le digo, contadas con los dedos de una mano. Por eso digo que no hay que tenerle tanto miedo a este tema. No van a salir los médicos a buscar enfermos para practicar eutanasia. Doctor, ¿no hay como una especie de eutanasia, podríamos decir, encubierta, cuando una persona está en estado terminal y dicen, ¿la vamos a sedar? Bueno, ahí tenemos el contrasentido de los que están en contra de la eutanasia. Cuando se trata de un paciente que está en un deterioro ya prácticamente donde la conciencia, cuando ya no es consciente, cuando está absolutamente deshidratado porque no está comiendo, está con profuso dolor refractario que no avanza sobre los calmantes, ¿qué hacen los paliativistas? Hacen lo que se llama la sedación, la sedonalgesia, lo duermen al paciente. El dormir al paciente en ese estado significa que rápidamente ese paciente va a hacer un paro cardíaco y va a fallecer. Pero no va a fallecer cuando yo le dé la intuición, va a fallecer cuando el corazón se pare, cuando deje de respirar el paciente, producto de la sedación que le estoy haciendo. Entonces tampoco creemos que la sedación es importante, porque si el paciente no pide la eutanasia, la obligación es de sedarlo, ¿tá? Y el fallecimiento se dará, que podrá ser en horas, podrá ser en días o podrá ser en semanas. Han habido pacientes sedados, pacientes neoplásicos terminales sedados, con todo el entorno familiar sufriendo, con el propio paciente sufriendo, ¿tá? Y sedado esperando el momento que el paciente fallezca. Entonces, si el paciente tiene una ley, tiene una herramienta que para enfrentar esas situaciones solicita la eutanasia, me parece que no le hace mal. Es la creación de un derecho que en definitiva, los que estamos a favor decimos que es un acto de amor, el tratar de evitar ese sufrimiento, el pensamiento de tener una enfermedad sabiendo que me voy a morir en un mes, en 10 días, en 15 días, conociendo generalmente son enfermedades que se heredan genéticamente como la ELA, entonces los pacientes portadores de ELA saben cómo va a ser el final, y cuando se acercan 3 o 4 meses antes del final, cuando ya pierden la posibilidad de poder agarrar con la mano, ya caminar ya no pueden prácticamente ni agarrar un tenedor, ya no pueden ni escribir a máquina, ya no pueden ni levantar una cuchara para tomar la sopa, y saben que se vienen problemas, dificultades en la noche para poder respirar. Ese paciente tiene la suficiente conciencia para decir, doctor, yo no quiero pasar por esto. Y por eso estamos trabajando
un equipo de gente para que el martes que viene esto sea realidad. ¿No se podría pensar también en que hay una cuestión de intereses creados? Porque mientras el paciente está con vida va a haber que medicarlo, va a haber que hacerle estudios, va a haber que... No, un paciente, el otro día está todavía en Uruguay, el profesor Henry Benito, que es un paliativista español de vastísima experiencia, que fue la que hizo la película de Fernando Sureda. No se puede ni hablar del tema económico. Un paciente que está en cuidados paliativos es un paciente que no gasta, ya no se hace tratamiento para curar al paciente, simplemente es que el paciente los últimos días de su vida lo pase confortablemente, hidratándolo, colocándole alguna pomada en los labios cuando se resecan los labios, usando morfina, que es muy barato. O sea, no podemos hablar de costo, que esto se hace por un tema de costo. Eso es una falta de respeto de la gente que piensa en contra de la eutanasia, que los que estamos a favor estamos defendiendo los intereses de los sanatorios y de los hospitales. Es realmente caer muy bajo en la discusión. No, yo quizás lo pensaba desde el otro punto, desde el otro lado, ¿no? De decir, mientras la persona está con vida, bueno, va a haber que seguir atendiéndola, va a haber que seguir brindando. No. Esto acá, nosotros, por ejemplo, tenemos el concepto de la eutanasia, es en el derecho que tiene la persona a poder decidir el final de su vida. En definitiva es eso. Acá no nos importa el tema económico, nada, es que la persona tenga la voluntad de querer practicarse la eutanasia y que haya un instrumento legal que lo permita. Simplemente eso. Diputado, usted cuando hablamos de la celeridad en el arranque, ¿a usted le consta que haya gente que quizás tenga no sé si su sano juicio, porque no sé si justamente la palabra sano es en esta situación que se puede utilizar, pero gente esperando por la aprobación de esta ley para... Bueno, si ustedes van a escuchar o seguramente van a leer, van a seguir muy de cerca como periodistas el debate, yo voy a ser el miembro informante y van a ver las cartas que nos han llegado a la comisión, digo, no a mí, a la comisión, de pacientes que están solicitando, cartas de pacientes, cartas de familiares de pacientes. Digo, hay un volumen importante, no digo que son muchos, pero hay una expectativa muy importante, porque detrás de todas estas notas, detrás de las discusiones políticas, de los programas televisivos, no nos tenemos que olvidar que detrás de todo esto hay un ser humano, hay un corazón que late, hay una cara que está sufriendo. Entonces, por eso nos parece que es muy importante. Diputado, le agradecemos mucho estos minutos. No, a las órdenes como siempre, y bueno, esperemos que salga aprobado el próximo martes. Que pase bien.